Bienvenidos gente linda, bienvenidos gente bella a una nueva edición en nuestro análisis racial, weón, el análisis racial favorito de la gente. Y el día de hoy vamos a hablar de una raza que hoy en día está viviendo un momento un poco complicado. Así es, señores, estamos hablando de Kami, una raza que a mí en particular no me gusta mucho, no la juego mucho, pero obviamente este video va a ir con el máximo amor posible, ¿cierto? No la juego mucho hoy en día, ya, pero de repente igual sale por ahí su masito loco para ir testeando, para ir practicando, pero es una raza que hoy en día no está viviendo su mejor momento. Sin embargo, es una raza que históricamente ha tenido un historial brutal, valga la redundancia, así que por ende hay que respetarla. Recordarle, gente, que este video y este canal es patrocinado por Cervezas Beerwolf, la cerveza oficial de Primera Era. Estudio de tatuajes de Manuel Rocha, ¿cierto? Los mejores tatuajes. También te puedes tatuar, ¿cierto?, tus cartas mitos favoritas. Y por supuesto también agradecer a los miembros de este canal, quienes constantemente están apoyando la viabilidad económica del proyecto. Sin más que agregar, entonces vamos a comenzar de inmediato con lo que es el análisis, cuáles son las características que nos entrega la raza como tal. Bien, gente, por supuesto, dentro de las características, como ya mucha gente, me imagino yo, que intuye, sabe que Kami es una raza que está enfocada en el control principalmente, y también podemos atribuirle un arquetipo de combo, ¿ya? Lamentablemente este no se ve mucho hoy en día porque las cartas con las cuales se solía jugar Kami para poder ejecutar los combos para poder ganar son cartas que hoy en día se encuentran completamente restringidas o baneadas, como es el caso del Nidenichiryu o el Nagalfar, ya que son esos talismanes en general con los cuales Kami podía ejercer un combo devastador y prácticamente asegurar la partida, ¿ya? Una curva de oros que tiende a ser entre media y alta, ya Kami es una raza bien pesada, y ese es uno de los motivos por los cuales le cuesta si la comparamos con otras razas que tienen mejor curva, como es Xian, ya. Sé que este no es la guía racial de Xian, pero vamos a hacer alguna que otra comparativa con esta raza, porque es importante mencionar que funcionan de manera distinta, pero son dos razas que juegan al control. No obstante, Xian lo hace de mejor manera, y esto se ve obviamente en la curva de oros principalmente. ¿Cuáles son los beneficios que nos entrega Kami? Robo, principalmente robo. Es una de las razas que mejor robo tiene, ¿ya? Obviamente este se ha visto un poco nerfeado por el rework del Ebisu y el Daikoku, pero sigue siendo un motor de robo espectacular. Bonificadores de fuerza tiene muchos, ya Kami es una de las razas que tiene más bonificadores de fuerza de todo el juego, pero no se suele jugar mucho con esto, ya que es una raza que no está enfocada en el agro, sino que está enfocada en el control. Entonces, por lo tanto, dentro de tu pool de aliados vas a preferir jugar con otras cartas. Remoción, tiene remoción, no es la mejor remoción del mundo, pero tampoco es tan mala, de hecho no es mala para nada. Son buenas cartas, podemos mencionar Hachiman, Sarutahiko, Usume, Ryujin era, ¿cierto? Fujin, perdón. Entonces, pero son cartas que igual de alguna manera te entregan una remoción y no son cartas malas en absoluto, así que también lo podemos considerar dentro del apartado. Baraje, tiene motor de baraje, ¿cierto? No es un baraje muy bueno, pero tomamos en consideración que Kami en verdad no necesita mucho más baraje porque ya el soporte te entrega harto baraje. Búsqueda de cartas, por supuesto aquí estamos hablando principalmente de lo que es el Hori, tremendo motor de búsqueda, y descarte de mano a través de una de sus mejores cartas, como es el Fukurokujo. Las carencias, por supuesto, de Kami, la principal carencia que tiene la raza, y es la que hace que hoy en día no esté tan potente, es que le falta una aceleración o una búsqueda de oros con el propósito de asegurar el land drop. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos asegurar la bajada de oros constantes todos los turnos, con el fin de poder llegar a una cantidad suficiente para comenzar a controlar el juego del oponente. Ya, lamentablemente no cuenta con eso dentro de su base de aliados, y la edición tampoco te aporta mucho. Entonces tiene que depender de las cartas o depender del soporte que te entregan otras ediciones, ¿ya? Eso es importante mencionar. Ya hablando de las características, vamos a pasar entonces al pool de aliados que nos ofrece Kami. Bien, gente, ya el día de hoy no dispongo de mucho tiempo, así que voy a tratar de hacerla cortita para mostrarles cuáles son las cartas clave dentro de Kami, cuáles son las que yo seleccioné, y vamos a partir como siempre, por supuesto, con lo que son los aliados core. Cuáles son las cartas que desde mi criterio, desde mi punto de vista, tienen que ir en cualquier composición Kami, ¿ya? Y vamos a partir, por supuesto, con lo que es el robo, hablando de Daikoku.
Daikoku es un aliado coste 1 fuerza 2 que dice: una vez por turno puedes barajar un talismán de tu mano en tu castillo para robar 2 cartas de tu mazo. Recordar, chicos, que esta carta se le hizo rework, se sufrió un nerfeo, ya por lo tanto solamente su habilidad la podemos activar una vez por turno, pero sigue siendo una carta súper buena y un motor de robo espectacular porque también lo podemos utilizar en el turno oponente en su guerra de talismanes. Tiene que ir sí o sí por la mayor cantidad de copias que esté disponible. Lo mismo ocurre con Ebisu. Lamentablemente de Ebisu no pude conseguir la versión más reciente, pero aquí al lado la van a ver en la pantalla, que dice: al final del turno puedes robar una carta extra. Ya en vez de robar 2 adicionales, solamente robas una. Al igual que Daikoku sufrió un nerfeo en el kit racial de Kami. Coste 2 fuerza 0, mantiene sus números, pero sigue siendo una carta espectacular y un tremendo motor de robo, ¿ya? Así que también por la mayor cantidad de copias posible. Ya no siendo un robo como tal, sino que más bien un paqueteo, pero muy buen paqueteo, tenemos a Hori. Coste 3 fuerza 2, ya es una carta que ya tiene un poquito más de fuerza. Recordemos que uno de los problemas que tiene Kami es que es una raza que tiende a ser muy flan, tiene muy poca fuerza base y dice: cuando este aliado entra en juego podrás buscar una carta en tu castillo y ponerla en tu mano. ¿Cuál es la gracia de Hori? Que podéis buscar cualquier carta, puedes traerte cualquier carta que tú quieras. Literal es un Odín con patas, ¿ya? Por supuesto también tiene que ir en una composición Kami por la mayor cantidad de copias posibles. Muy buena carta. Eso en cuanto al robo, en cuanto a la búsqueda. Vamos a pasar a la que es la remoción. Y tenemos a Hachiman. Hachiman es un aliado coste 4, ya fuerza 3, es pesadito, no alcanza a ser un chancho, pero dice: cuando entra en juego, envía al cementerio un aliado oponente que no porte un arma a elección. A ver, no es una mala carta para nada, pero claramente con los nuevos removal de aliados que han salido, hay una carta que no ha envejecido bien, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Dragón de Magma, tenemos Oberon, tenemos Nobunaga, ya teníamos previamente a Engerar. Entonces, para tener coste 4 quizás no es una habilidad tan buena, pero sigue siendo muy buena. Quizás con cierta raza o con determinadas composiciones que jueguen con armas le puedes hacer counter, como por ejemplo con Guerrero, quizás un bárbaro más enfocado en las armas, un caballero. Quizás le pueden hacer un poco de counter a la carta, pero sigue siendo muy buena. El problema que tiene hoy en día Hachiman para la habilidad que tiene son sus números. Siento que es una carta muy pesada, pero es por lejos la mejor remoción que tiene Kami, así que tiene que ir. Tiene que ir, ¿ya? Esto como remoción, pero ya es una carta más tech, pero dentro de un armado, dentro de una composición Kami, para mí tiene que ir por lo menos por una copia, obligatoriamente, considerando el metajuego actual, es Usume. Usume es un 1-1 que dice: cuando entra en juego, elige un tótem oponente y este es barajado en su mazo castillo. Es un removal de tótem, ¿ya? La juegas, te baraja un tótem. ¿Cuál es la gracia de Usume? Que es muy barata, ya solamente pide uno y permite sacarse de tu oponente el tótem que queráis, pues. No sé, pues tienes un, te lo barajo. Tení Jotunheim, tení el Chien, tienes el Yuboku, Tótem del Bosque, etcétera. Es una muy buena carta, es muy buena carta y por sobre todo es ridículamente barata, así que por supuesto en una composición tiene que ir. Otra que también tiene que ir, y esta carta es clave, ya que de alguna manera le dio al Kami la fama de ser un mazo más combo. Hoy en día ya sabemos que no juega tan así, porque las cartas con las cuales ejercía ese combo hoy en día por lo general se encuentran baneadas, pero aquí está la famosísima, la mismísima Izanami. Aquí ya tenemos por fin un chancho para lo que es Kami. Coste 3, fuerza 4, muy buenos números, y dice: mientras este Kami esté en juego, tus demás Kami no pueden ser afectados por talismanes en batallas mitológicas. Chicos, yo tengo versiones antiguas de Kami porque de Kami no me he dedicado a conseguir las cartas nuevas. Ya, Kami ustedes saben que es una raza que yo no suelo jugar mucho, así que por lo tanto no me he dedicado a buscarla. Pero la habilidad de la carta de la última versión va a aparecer aquí al ladito, como les dije siempre. ¿Cuál es la gracia de Izanami? Que tú podís combiar con removal masivo, ¿ya? Esa es la principal función que tiene Izanami. La gracia que también tiene es que, a diferencia de lo que es el Hanshin Sin y Niki no Mikoto, del cual vamos a hablar enseguida, no tienen que atacar, ya solamente cuando se activa batalla mitológica, que es cuando se declara ataque, cuando tú declaras ataque o cuando tu oponente declara ataque,
se activa la batalla mitológica, entonces por lo tanto también se dispara la habilidad de Izanami. Y ahí es donde entra en juego el masivo, en el cual tú obviamente va a afectar a Izanami, pero el resto de tus aliados va a quedar en mesa. Esa es la gracia y por eso se jugaba mucho con Nitanichi Ryu. Hoy en día también se puede conectar, se puede hacer con Stribok, con Nukewasa. Y sigue siendo una carta que tiene que ir en una composición. Quizás no por 3 copias, más que nada por un tema de curva o por un tema de espacio. Pero tiene que ir mínimo por 2 porque sigue siendo una carta muy buena. Y por último, tiene una buena relación fuerza-coste y es un chancho, ¿ya? Y para finalizar, la excelencia, ¿cierto? El que yo considero la carta que hace ganar a Kami. Ya Kami es una raza que no gana... que no gana específicamente por sus aliados, sino que al ser una raza que es muy control, depende mucho de su soporte. Pero si hay un aliado que te puede hacer ganar, por supuesto, ese es el Fukurukujo. Más conocido como el pelado bomba, el pelado maldito, el pelado culiado. Ya aquí nuevamente tengo una versión antigua de la carta, pero dice lo siguiente. Es un 3-3 que dice, imbloqueable, ojo con este datazo. Cuando se resuelva el daño y si este aliado hace daño al castillo oponente, podrás elegir entre descartar 2 cartas de la mano oponente al azar o botar las cartas del daño efectuado. Es decir, ¿cómo funciona el Fukurukujo? Declaraste ataque. Ya, perfecto, pasó la guerra de talismanes. Comienzo de la asignación de daño. Al comienzo de la asignación de daño tú dices, ya, voy a decidir descartar 2 cartas de la mano. Ya, entonces por lo tanto... le descarta las 2 cartas al azar y el daño que hizo el Fukurukujo, que supongamos que en este caso sería 3, no pasa. No pasa al mazo, sino que tú elegiste descartar de la mano. Ya, eso es importante tener en cuenta. Ojo, si te juegan un Machitún, no puedes elegir, porque se redujo el daño a 0. Esto solamente la habilidad del Fukurukujo se puede ejecutar si es que Fukurukujo hizo daño, si es que el daño de Fukurukujo efectivamente pasó al mazo, y ahí en ese momento tú decides si prefieres descartar o prefieres que se bote el daño. Ya, ojo con eso, con todas esas cartas que reducen el daño a 0, Fukurukujo no puede funcionar. Ya, otra cosa importante con Fukurukujo, tienen que ser 2 cartas. Si tu oponente solamente tiene una carta en la mano, Fukurukujo no puede descartar, ¿ya? O sea, ahí te verías en la obligación de hacer que pase el daño. Importante eso, es un tremendo cartón. Lamentablemente cuesta mucho conectarlo hoy en día pensando en la abrumadora cantidad de remoción que hay, pero es una tremenda carta. Esto para mí es como lo core. Para mí, una composición Kami más o menos estándar debería ir con esto. Debería ir con esto siempre. Hay otras cartas que no están acá que pueden ser también excelentes alternativas para bajar curva, para darle algún tipo de alternativa, pero para mí lo que es core es esto, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Dicho sea de paso, vamos a pasar entonces ahora a los aliados complementarios, enseguida nos vemos allá. Bien gente, aliados complementarios, vamos a partir de inmediato. Ya les dije, no tengo mucho tiempo, pero hay que ser súper preciso. Y vamos a partir con lo que es la generación de oros, ¿ya? Y tenemos por supuesto al gran Ninigi no Mikoto. Coste 3, fuerza 2, que dice, si ataca o bloquea, genera 3 oros virtuales para jugar talismanes. Tiene la misma habilidad que el Han Xiangxi, ¿ya? Pero Ninigi no Mikoto no se suele llevar mucho porque tiene un coste muy alto. Ya tiene coste 3, entonces por lo tanto ya no es una carta turno 1. ¿Y cuál es la ventaja que tiene, por ejemplo? Ya, comparemos el Han Xiangxi. Nunca había hecho esto antes, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer la comparativa. El Han Xiangxi tú lo podés jugar en turno 1. Y si partiste tú, probablemente en el turno 1 oponente, este no va a tener muchas respuestas para sacarse al Han Xiangxi, entonces por lo tanto va a tener un turno limpio donde va a poder atacar y efectuar su habilidad. Ninigi no Mikoto ya al ser coste 3, eso ya es más complejo porque tú ya lo vayas a jugar en un turno 2, entonces probablemente ya tu oponente te puede tirar un Feng Shui, una madre de dragón, entonces por lo tanto Ninigi no Mikoto va a entrar y no va a hacer nada. Y es por eso que no es infalible en el mazo Kami, a diferencia del Chan, aunque tiene una habilidad tremendamente buena, pero lamentablemente es por ese motivo por el cual no va, ya, lamentablemente. Siguiente, vamos a pasar ahora a lo que es el robo y el paqueteo y vamos a hablar de Sengen. Sengen es un 4-4, buenos números, pero que tiene una habilidad un poquito corneta, weón. Dice, cuando entra en juego este Kami puedes tomar hasta 8 cartas de tu mano y barajarlas con tu castillo para luego robar el mismo número de cartas.
Básicamente es como una especie entre comillas de mulligan, ¿ya? No es una buena carta. ¿Por qué? Porque pide mucho, ¿ya? Si bien es cierto, después vaya a quedar con un aliado con una fuerza tremenda en juego, pero no te da ninguna ventaja de cartas. Por el contrario, tú para hacer eso vas a perder una carta porque estáis jugando el Sengen Power. Entonces, por lo tanto, vas a quedar con una carta menos en la mano, ¿ya? Y solamente te va a servir en casos donde tengáis una mano lo suficientemente abultada. Pero tampoco tiene sentido porque Kami tiene un motor de robo constante, como es el Daikoku, el Ebisu, ¿cachai? Con el Hori te podéis traer lo que queráis. Entonces, jugar esta carta no tiene brillo, ¿ya? Pero como digo siempre, mejor que sobra que falte. Siguiente, Izanagi, un 2-2, ¿cierto? Por fin una carta de coste bajo. Dice: puede portar más de un arma. Siempre que se le juegue un arma, podrás robar una carta de tu castillo. Carta extremadamente tech, por supuesto. Está enfocada en lo que es el tema del robo. Hubo gente que en algún momento, en algunos formatos, en algunos torneos se llegó a ver, ¿ya? Es interesante porque le podéis poner un arco de Ulf, ¿cachai? Robaste 2. Es interesante la carta, ¿ya? Es mala, pero tiene su gracia, tiene sus tech. No hay que mirarla en menos, ¿ya? Obviamente hoy en día también es una carta que es muy difícil que vea juego, pero la dejamos ahí tranquilita, ¿ya? Y para... bueno, esto ya es removal, pero también te da un robo. Vamos a pasar a la remoción ahora. Hablemos de Fujin. Fujin coste 2, fuerza 1, ¿cierto? Números pésimos, ¿cierto? Y dice: cuando entra en juego puede destruir cualquier arma en juego, luego puede robar una carta, ¿ya? Es una destrucción muy tech, te destruye un arma, robo una, listo. No hay mucho más que decir al respecto. Se suele jugar esta también de repente por una copia, ya porque es tech, pero en formato donde la espada de Frey, el arco de Ur, el arco y flecha están baneados, no tiene sentido llevarla, ¿ya? Pero no es una mala carta en absoluto y es una buena remoción. Bien, vamos a pasar a la siguiente ahora, que es el Sarutajiko. El Sarutajiko es un 3-2 que dice: cuando este aliado entra en juego puedes devolver a la mano de su propietario una carta a tu elección. Esta carta no afecta a oro, ya no podéis subirle un oro oponente. Sube cualquier carta oponente a la mano. Básicamente es una carta que permite retrasar tempo. Pero ¿cuál es el problema? Son números, ¿cachai? Comparémosla con el Kuei-Ching, el pescadito de Chan. ¿Por qué Chan es mejor raza que Kami hoy en día? ¿Por qué? Porque tiene una curva más baja, ¿cachai? Tiene una curva más baja y sus cartas son de mejor calidad, ¿ya? Entonces aquí el Sarutajiko no es una mala carta, ya puedes llevarla perfectamente por una copia, pero después que hay con un aliado de fuerza 2 en juego, entonces no te protege nada, ¿cachai? Ese es el tema. Por último, los aliados de Chan igual ponen presencia en mesa, igual intimida un 3-3, pero no es mala en absoluto, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el agro, ¿ya? Vamos a pasar ahora a lo que es el agro. Y la única carta que nosotros podemos considerar, entre comillas, agro, dentro de... ¿sabéis qué? No vamos a hablar de los agros, vamos a hablar de aliados chancho, weón, ¿ya? Olvídense del agro, vamos a hablar de aliados chancho, aliados muy fuertes que tienen habilidades de distintos tipos. Vamos a partir, por supuesto, con Kagutsuchi. Kagutsuchi también se suele jugar harto ya, pero se juega principalmente por sus números y porque es un turno 1 bastante decente. Coste 2, fuerza 4 y dice: para entrar en juego debes descartar una carta de tu mano, ¿ya? Es un 2-4, ¿cierto? Un chancho bastante interesante, buenos números. Lo que sí, tú tenés que, como coste de activación, coste previo, tú tenés que descartarte una carta de la mano, ya, porque dice para entrar en juego. ¿Qué quiere decir esto? Si el Kagutsuchi te lo anulan, tenés que descartar la carta, tienes que descartar, perdón, la carta igual, ya, porque es de un coste de activación adicional que tiene para que sea puesta en juego. Así que ojo con eso, ya, ojo con eso, ya. Podría decirse que es una carta agro por su relación fuerza-coste, pero en verdad después cuando entra en juego no hace nada más, así que por eso vamos a hablar de aliados chanchos. Lo voy a poner abajo como aliados tanque, aliados pesaditos. Vamos a pasar ahora a Benten. Benten es un 4-4 que dice: todos tus Kami después de atacar vuelven a la línea de defensa mientras este aliado está en juego. Ya, es una habilidad, no es una habilidad buena, pero tampoco es tan mala. Pero ¿cuál es el problema? Está en la raza equivocada. Kami no suele atacar. Kami es una raza que no te ataca, ¿ya? Ojo con eso.
Ojo con eso. Entonces todas estas cartas, por ejemplo, Kami es una de las razas que tiene más bonificadores de fuerza del juego. Ojo, pero Kami no te juega a atacar, po, ¿cachai? Porque sus bonificadores tampoco son de calidad. Así que, ojo. Y aquí vamos a pasar a una de las decepciones más grandes que tiene la gente hasta el día de hoy en Mito y Leyenda. ¿Ya? Y hasta el día de hoy esperamos más bien que a este aliado se le haga un rework. Por supuesto estamos hablando de Susanoo-Wa. Susanoo-Wa es un 6-6 que dice imbloqueable, no tiene límite de armas. Le pongo todas las armas a Susanoo-Wa, listo. Remoción, destruido. Se acabó la wea. Nada, pues weón. Puta, una carta mala, pues weón. ¿Qué le vamos a hacer, pues weón? Es malito el Susanoo-Wa, pues weón. Y tiene una ilustración la raja, un texto épico brutal. Tú con estos números se le podría hacer un rework a Susanoo-Wa y dejarle una carta pero espectacular. Espectacular. Como el Torpo. ¿Ya? Vamos a pasar ahora, como les anticipé, a los bonificadores de fuerza. ¿Ya? Que aquí hay hartos, weón. Son muchos bonificadores de fuerza. Vamos a partir con Hotei. Hotei es un 3-2. Nuevamente estos números. Me carga, weón, esta relación de números. Coste 3, fuerza 2. La detesto, weón. La detesto con mi ser. Cada Kami gana más 1 de fuerza mientras este aliado está en juego. Ya por último entra siendo un 3-3. No es tan mala, pero weón, coste 3. Muy pesada, weón. Muy pesada para jugar con vos como utilizando los bonificadores de fuerza. Siguiente. Raiden. Se le hizo rework a Raiden y quedó peor que antes. Coste 3, fuerza 0. Una vez por turno, este aliado gana 1 a la fuerza permanentemente. Weón, tenéis que... Si tu oponente no activa guerra de talismanes, no recibe el bono permanente. Qué carta más callampa, weón. Bueno. Se le hizo un rework para mal. La cagaron. Así que nada que hacer al respecto, weón. Nada que hacer. Siguiente. Inari. Esta carta es interesante, weón. Pero lamentablemente te pide mucha benzina para que funcione. Es un 3-3 y dice... Puedes descartarte una carta de tu mano y este aliado gana un bono de fuerza igual al coste en oro de la carta descartada, una vez por turno. No es mala la carta, ya, no es para nada mala, podéis conseguir un buen bonificador, pero el problema es ese, que tenéis que estar descartando constantemente, ya. La podéis utilizar de repente para baitear, ¿cachai? Y si te lo bloquean, inflarlo. Es como la típica función que tiene un aliado como que tiende a atacar. Pero ¿cuál es el problema? Que tenéis que estar descartándote a cada rato cartas de la mano y esa wea puede llegar a ser contraproducente en algún momento si te cortan las fuentes de robo. Que por muy Kami que seas, que por mucho robo que tengas, te puede pasar. ¿Cachai? Este he visto que se juega, se suele llevar por una copia que es el Ryujin. Coste 4, fuerza 5, un chancho importante. Dice, mientras esté en juego, todos tus Kami ganan 1 de fuerza y pueden bloquear hasta 2 aliados oponentes. Bloquear 2 aliados significa que 2 de tus cartas se unen para poder bloquear a un aliado y obviamente estos suman su fuerza y le hacen el daño al oponente para que este sea destruido. Obviamente el daño que le hace el aliado oponente se lo va a hacer a los 2 Kami, entonces por lo tanto si 2 se juntan para bloquear a una carta, se pueden ir los 2 para la casa. Así que ojo con eso, para que lo tengan en consideración. Es una muy buena carta Ryujin, eso sí. Se suele llevar por una copia. Siguiente, Bichamon, 4-4. Por cada Kami que tengas en juego, gana 1 a la fuerza. Es el típico chancho que se infla, como Ryuri, Monje de Krillin, la Huehueteotl, ese tipo de cartas, ¿ya? Es un tanque que se infla, pero que sirve solamente como para cabecear removal, ¿ya? No tiene un uso práctico, digamos, de otra manera. De estas cartas, la única que se suele llevar es el Ryujin Cabro y por una copia, hasta ahora. Siguiente, Okuninuchi, coste 3, fuerza 1. Por cada tótem que tengas en juego, este Kami gana 2 a la fuerza. Es una habilidad tremendamente buena, pero que lamentablemente está en la raza equivocada. Si fuera chamán, uff, madrecita, weón. Dios mío santo, weón. Dios mío santo. Siguiente, Kyojin. Esta es la mejor de todas estas que les estoy mostrando. Es un 3-3 que dice: destruye este Kami para que tus aliados ganen 2 a la fuerza por este turno. Te puede servir como una especie de finisher también. Ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú tenías unos cantidades suficientes de aliados, ponle unos 4, ya.
ataco con todo y destruyo la Kojin y les doy a todos más 2 a la fuerza. A diferencia de la Ninjo, en criaturas, esta la puedes activar en cualquier momento en tu turno, la puedes activar en tu fase de vigilia. ¿Ya? No tienes que llegar a la guerra de talismanes para poder activarla. O sea, por ejemplo, si tú quieres evitar que te la destruyan, perfecto. La jugaste, la activaste en vigilia y ahí atacáis con los aliados ya bonificados. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene Kojin a diferencia de la Ninja. De estas que les mostré acá, puta, las 2 más destacadas son por lejos estas. El resto no se suelen llevar lamentablemente. Lamentablemente. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el reciclaje, ¿cierto? El traerse cartas del cementerio. Y vamos a partir con una carta que salió en el kit de extensión, que la encontré bastante interesante, que es Omoikane. Coste 3, fuerza 2. Nuevamente estos números asquerosos, pero dice: cuando entre el juego puedes buscar un kami en tu cementerio y ponerlo en tu mano. Es buena, ¿ya? Podría haber sido mejor y haberte traído cualquier carta. ¿Ya? Si te hubiese permitido traer cualquier carta, ya que tenemos un Odin con pata, haberle dado un Hiawatha con pata, no hubiese sido malo. Tiene malos números, pero tiene una habilidad que es bastante decente y esta también se suele llevar por una copia. ¿Ya? Siguiente, Suijin, coste 1, fuerza 2, dice: cuando entre en juego o sea destruido, puedes buscar un oro sin habilidad en tu cementerio y ponerlo en tu mano. Mala, weón. Mala, weón. Te puede servir para algunos combos, te descartáis un oro sin habilidad, pero no, es mala, weón. Si hubiese sido cualquier oro, cosa que te podría traer un Kabuki, un Halatafel, algún oro que se active rompiéndolo, weón, puta cartonazo, weón. Yo igual la pienso y la juego por uno. Pero para traerte un oro sin habilidad, no, hermano, weón. Ilustración espectacular de Juan Vázquez, pero lamentablemente para la carpeta, pero sin ninguna discriminación. Bien, vamos a pasar a los últimos complementarios, ¿cierto? Vamos a pasar a lo que es el baraje, ¿ya? Y vamos a partir con Amaterasu. 3-3, por fin un aliado que tiene fuerza igual al coste, weón. Una vez en tu turno y en la fase de reagrupar, podrás barajar una carta de tu cementerio en tu castillo. Es una carta asquerosamente mala, pero se solía llevar porque necesitaba darle un motor de baraje a Kami. Pero ¿cómo funciona Amaterasu? Es muy parecida a Tanuki en ese aspecto. La bajaste, tenéis que esperar todo ese turno, tienes que esperar todo el turno oponente y recién en tu siguiente fase de reagrupar puedes barajar por primera vez. Es decir, tenéis que esperar 2 turnos. Y en 2 turnos pueden pasar muchas cosas y te la pueden destruir. Y no pudo haber hecho nada. Mala, weón. Mala. Pero a nada, como dicen por ahí. Y por último, el último aliado que vamos a hablar es Shinigami. La ilustración de esta carta es espectacular, weón, hay que decirlo. Es un 3-3 que dice: cuando entre en juego puedes barajar hasta 3 Kami de tu cementerio en tu mazo castillo. No es mala, pero podrían haber sido 3 cartas. Podría haber sido mejor, ¿ya? No es una carta mala, pero insisto, se podría haber arreglado eso. Pero bueno, mejor que sobre a que falte. Eso con respecto a los aliados complementarios. Como bien hay harta carta mala, weón, o carta inconexa con la raza, pero bueno, es lo que hay. Vamos a pasar ahora entonces a lo que es el soporte complementario, del cual solamente tenemos que hablar de una carta, que es el oro. Bien, gente, para finalizar, soporte complementario, hablar del oro racial, deidades celestiales. Deidades celestiales es un oro que no es muy bueno, pero tampoco es malo, ¿ya? Es una carta regular que dice: cuando un Kami que controles sea destruido, puedes pagar deidades celestiales para barajar ese Kami en tu mazo. Después, tiene 2 habilidades. Puedes barajar este oro para que un aliado oponente pierda 1 a la fuerza permanentemente. Ya, es una carta que te da control, pero el tema del baraje lo encuentro un poco corneta, weón, porque en espíritu ya existe Sakura, ¿cachai? Comparemos el oro de Kami con el oro de Chan. El oro de Chan es brutal, weón, porque le desterráis una al oponente y además tú barajáis una carta y lo pagaste, ¿ya? O sea, este lo tenéis que pagar solamente, o sea, lo tenéis que pagar en respuesta a que un Kami que ni siquiera salga del juego, que sea destruido, pues bueno. O sea, si te lo barajan o te lo destierran, valió pico el oro, ¿cachai?
Entonces solamente en respuesta a que sea destruido tú tenés que tener el oro a disposición y para barajar esa carta más encima. O sea, no te podéis barajar cualquier carta, tiene que ser ese Kami, ¿ya? Y la otra habilidad de barajarlo para restarle uno permanente al aliado oponente, esa está buena. Esa está buena porque ayuda a controlar. Aparte que es un bono permanente, así que un bono negativo permanente, así que ojo con eso. No es tan bueno, pero no es tan malo, ¿ya? Se suele llevar más que nada por un tema de espacio, pero si tú, por ejemplo, tuvieras a disposición todos los oros con habilidad, o la gran mayoría de los oros con habilidad, ni se jugaría, bueno. Así que nada que hacer al respecto. Un poco inconsistente el oro, pero es lo que hay. Vamos a pasar ahora entonces al historial competitivo de Kami. Bien, vamos a pasar entonces ahora al historial competitivo de la raza como tal. Y por supuesto tenemos que hablar de los albores del formato racial Centella, donde Kami era, literalmente era Dios. ¿Ya? Kami era por lejos una de las mejores razas que existía en ese formato en ese entonces, porque tenemos que recordar que Levisu robaba 2 cartas, la habilidad de Koku la podía activar 2 veces por turno y era un paqueteo extremadamente bueno. Estaban por 3 copias, los podías jugar por 3 copias. Era una monstruosidad de raza, era muy potente. Entonces era muy fácil ganar ejecutando el combo con Izanami ni Denichi Ryu, Izanami Nagalfar, ¿cierto? Era muy sencillo ejecutar el combo por la tremenda búsqueda que tenía Kami. Solamente necesitaba el tiempo suficiente para que pudiera robar las cartas o que le fueran saliendo para ejecutar el combo. Muy buena, por lejos de las mejores razas que existían en ese momento en primera era. Luego con leyendas, por supuesto, empezó a tocarse un poco la raza, se empezaron a restringir algunas cosas. No obstante, seguía siendo tremendamente potente, ya porque mientras el robo hacía de las suyas, Kami pues seguía siendo muy brígido, seguía siendo muy fuerte. Entonces por lo tanto tú, teniendo tus fuentes de robo, podías seguir trayendo cartas, remoción, etcétera. Así que muy potente. Lamentablemente cuando salieron los kits de extensión, Kami bajó, ¿ya? Y bajó ¿por qué? Principalmente porque no se le dieron aliados de buena calidad, ¿ya? No se le dieron buenos aliados para poder, digamos, solventar o compensar las restricciones que estaba sufriendo la raza. Entonces por lo tanto esto hizo que bajara en uso, ¿ya? Aquí es donde Chan empieza a remontar paulatinamente, y Dios, que era una raza que seguía que estaba siendo fuerte en el control, estaba muy fuerte, ¿ya? Luego con los kits raciales vemos que empeora aún más todavía, no se le da nada bueno a Kami. De hecho el kit racial de esa raza es el más discreto que fue lanzado. Entonces por lo tanto Kami vuelve a bajar de categoría, y ya no es una raza potente, y ya no es una raza que está ni en primera ni en segunda línea en absoluto. De hecho es tanto así que ya se empieza a dejar de ver, ya no se empieza a jugar, ya no se juega. Hay muchas veces en las cuales ni siquiera la gente se inscribía con Kami para jugarla. En la toolkit mejora un poco, principalmente porque se entrega el Chen, que es un motor de recuperación de cartas que es bastante interesante. Te permite ganar tiempo con el combo del Chen con el Yoroi, ¿cierto? Poder estar trayéndola cada rato, pero lamentablemente, y vuelvo a citar a Chan, no tiene cartas que lo hagan ganar, ¿ya? No tiene cartas que lo hagan ganar, además del Fukurukujo, a diferencia de Chan, que te puede estar ganando con daño directo, ¿ya? Lamentablemente Kami no posee esas características. Y está bien que no las posea porque son dos razas distintas y tienen que jugar de distinta manera. Pero las cartas que se entregaron no le beneficiaron a Kami. Y finalmente en Racial Edición es más complejo aún, porque dentro de lo que es la edición solamente contamos como búsqueda de oro en la cama de Okinawa, pero es un arma, ¿ya? Por ende no es una buena carta para poder buscar armas, ¿ya? A diferencia del arco de Ul. Hoy en día Kami es una raza que está muy en capa caída, ¿ya? Pero no es una raza mala en absoluto. Como yo dije ya, con todos los productos que han salido, yo no me atrevería a decir que exista alguna raza que esté en la miseria absoluta. Eso ya no ocurre, ¿ya? Pero obviamente dentro de la categoría nueva, dentro de la reconfiguración del metajuego actual, sin duda alguna Kami es de las razas más complejas de poder sobrellevar, porque está está muy privada de calidad de cartas, ¿ya? Entonces esperemos que con los productos nuevos que vengan, Kami logre mejorar y remontar un poquito. Bien gente, ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado.
Como siempre les recuerdo comentar, suscribirse, denle like por favor chiquillos, en los últimos videos han estado muy amarretes con los likes y de verdad me ayudan para que el canal siga creciendo. Ustedes saben que el algoritmo de YouTube funciona en base a likes y si les gusta mi contenido, por supuesto, comentar, suscribirse, activar la campanita y si quieren apoyar también el contenido, la viabilidad económica de este canal, háganse miembros también chicos, se lo agradecería mucho. Si no, con su like me hacen feliz. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo muy grande para todos ustedes y bye bye.